Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, si lo consideran necesario, pueden aumentar la velocidad de reproducción del video, porque yo hablo bastante pausado. Bien, acá un seguidor del canal me hizo este pedido y aparte era algo que también venía pensando en hacer, que era una charla técnica, en este caso algo que le interesa a mucha gente, que es cómo se genera la potencia en una moto y en qué cantidad. Bien, o cuáles son los factores determinantes que determinan la potencia de tu moto. Hay una serie de factores que son los que determinan que una moto tenga más potencia que otra, o cuáles son aquellos factores que hacen que determinada moto tenga determinada potencia. Entonces, bien, acá yo les voy a dar los por qué. No es por un único motivo, sino que es por varios motivos. Entonces, empecemos a ver las imágenes primero desde arriba a la izquierda. ¿Qué tenemos? Tenemos un cilindro. Bueno, como todos saben, un cilindro tiene un volumen. Todo cilindro de una moto tiene lo que se denomina punto muerto superior y punto muerto inferior. El punto muerto superior es el punto más alto en donde llega la cabeza del pistón cuando llega bien arriba. Luego el pistón empieza a bajar y cuando llega bien abajo el pistón, el punto donde queda la cabeza del pistón se denomina punto muerto inferior. Entonces, ese rango que existe entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, ese volumen que existe adentro del cilindro, es lo que determina la cilindrada de tu moto. Entonces, cuando decimos que una moto tiene 150 centímetros cúbicos, ese es el espacio que hay entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Entonces, el primer elemento que te va a determinar cuánta potencia tiene tu moto es la cilindrada, o sea, el volumen que hay adentro. Mientras más grande sea esa cilindrada, o sea, más grande sea ese volumen, entonces la moto va a tener más potencia. Va a tener más potencia. ¿Por qué? Muy simple, porque tiene más gas comprimido, tiene la posibilidad de expandir una mayor cantidad de gas en ese volumen, tiene la posibilidad de comprimir una mayor cantidad de gas. Imagínense que ese volumen se llena de gas que viene desde el carburador, el pistón lo comprime, entonces mientras más grande sea la cilindrada o el volumen que yo tengo allá adentro, va a ser mayor la cantidad de gas que se va a comprimir. Entonces luego cuando la bujía tira la chispa, es muchísimo, mucho gas el que tenés ahí y es lo que determina la fuerza de bajada del pistón. Entonces, mientras más gas comprimido tenés allá adentro, más fuerza de bajada va a tener el pistón y mayor potencia va a tener la moto. Entonces, a consecuencia de lo que yo les acabo de comentar, es que a mayor cilindrada tenés mayor potencia, pero no es el único factor. Bueno, primero, acá hay un detalle muy importante que es recordar qué es la potencia. La potencia es, en mecánica clásica, la potencia es la multiplicación de la fuerza por la cantidad de revoluciones de RPM a la que gira el cigüeñal. Es esa multiplicación. Entonces, a mayor RPM a que gira el cigüeñal y a mayor fuerza de bajada del pistón, yo voy a tener mayor potencia. Yo sé que esto no les dice mucho, pero para que se pueda entender mejor el concepto de potencia, lo que tienen que comprender es que la potencia es la capacidad del motor para hacer una determinada tarea con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, para que lo puedan entender, para que puedan entender qué es la potencia. Si yo tengo dos motos, una de 100 centímetros cúbicos y una de 500 centímetros cúbicos, el trabajo mecánico a realizar es llegar a los 100 kilómetros por hora, a los 100 kilómetros por hora. Las dos motos van a poder llegar de algún modo a los 100 kilómetros por hora. La de 100 centímetros cúbicos y la de 500 centímetros cúbicos. Las dos van a poder llegar a los 100 kilómetros por hora. Pero ¿cuál de las dos la va a hacer con menor esfuerzo a esa tarea de llegar a los 100 kilómetros por hora?
obviamente la de 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque es un motor más grande, con mucha mayor potencia. Entonces, el trabajo que tiene que hacer, un trabajo mecánico interno para poder lograr los 100 kilómetros por hora es mínimo. En cambio, la motito de 100 centímetros cúbicos para llegar a los 100 kilómetros por hora tiene que hacer un esfuerzo tremendo ese motorcito para poder lograr eso. Entonces, como ven, la potencia es efectuar una tarea, un trabajo mecánico con la mayor eficiencia posible y con el mínimo sacrificio, con el mínimo esfuerzo. Ese es el concepto con el que ustedes se tienen que quedar en relación a lo que es la potencia. Entonces, bueno, como acabamos de ver, el primer elemento para la potencia es el volumen de cilindro. A mayor volumen de cilindro, mayor potencia. Imagen de al lado, árbol de levas. El árbol de leva es el elemento principal del sistema de distribución. El sistema de distribución es el sistema de apertura y cierre de válvulas para que todo funcione sincronizadamente dentro del motor. Se abre la válvula de admisión en el momento en que se tiene que abrir, se cierra en el momento que tiene que cerrar, se abre la válvula de escape en el momento que tiene que abrir y se cierra en el momento que tiene que cerrar. Todo eso está controlado por el árbol de levas y cada una de sus levas. Entonces, bien, determinadas motos que desarrollan mayor potencia que otras, en cierta medida es por la configuración de apertura y cierre de válvulas. Si yo tengo la válvula de admisión más tiempo abierta, entonces le doy posibilidad que entre una mayor cantidad de gas al cilindro proveniente del carburador. Entonces, a mayor cantidad de gas para llenar el cilindro, va a ser, como ya les dije, una mayor cantidad de gas que se va a comprimir, luego ese gas va a explotar y me va a generar mayor potencia. ¿Por qué? Porque metí más gas. ¿Y por qué me permití meter más gas? Porque tuve la válvula de admisión más tiempo abierta. Entonces, bien, no sé si comprenden el concepto de la tremenda importancia del árbol de leva y de la apertura y cierre de la válvula de admisión. Entonces, aquellas motos que logran mayor potencia también se deben a que tienen la válvula de admisión más tiempo abierta y eso está controlado por la leva de admisión en el árbol de levas. Entonces, bien, una moto deportiva, una moto de tipo deportiva, te mantiene la válvula de admisión más tiempo abierta que una moto utilitaria. Me explico con el concepto. Vamos yendo con el concepto. Bien, vamos a la imagen de al lado. CDI y avance del encendido. El CDI es el elemento, el cerebro de lo que es el sistema de encendido de la moto. El sistema de encendido de la moto no es el sistema de arranque para arrancar la moto, sino que el sistema de encendido es el sistema que hace que la bujía tire la chispa en el momento indicado para generar la mejor explosión que se puede generar adentro del cilindro. A mejor explosión adentro del cilindro, mayor potencia vas a tener. Entonces, si la bujía tira chispa en un momento equivocado, se va a quemar mal el combustible que ha sido comprimido en la carrera de compresión. Entonces se va a quemar mal, se va a quemar ineficientemente, va a salir crudo por el escape y la moto va a tener muy poca potencia. Entonces, la bujía tiene que tirar la chispa en el momento justo. Pero para que la bujía tire la chispa en el momento justo, tiene que estar muy bien sincronizado por este aparatito que se llama CDI, que viene siendo el cerebro. Entonces, no es lo mismo un CDI de una moto utilitaria que el CDI de una moto de competición. El CDI de una moto utilitaria es un CDI común, dentro de todo de los denominados económicos, no es programable, entonces tiene un avance de encendido que es prácticamente estático. El avance de encendido el concepto es que la bujía tiene que tirar la chispa un ratito antes, apenas unos milisegundos antes de que el pistón llegue y termine de comprimir toda la mezcla, mientras está subiendo y está comprimiendo la mezcla el pistón. Entonces te tira la chispa un ratito antes para que con eso la llama, la deflagración, la llama que se genera adentro, sea más óptima y queme mejor toda la mezcla dentro del cilindro. Entonces, bien, una moto utilitaria tiene un CDI común en donde el avance de encendido es un avance sencillo, normalmente siempre a 8 grados.
En cambio, una moto de competición usa un CDI como el que tenemos acá a la vista. Ustedes ven la parte azul de lo que es este CDI. Tiene como unos botoncitos. Esos botoncitos permiten programar al CDI. Entonces, bueno, un CDI de competición es un CDI programable que permite ir jugando con el avance de encendido para que la chispa siempre sea más óptima en el momento más óptimo, con lo cual vas a lograr una mayor potencia. ¿Por qué? Porque, por lo que dije, la chispa se genera en el momento oportuno y la mezcla se quema completamente. Bien, sigamos con otro de los elementos por los cuales las motos tienen distinta potencia. Podés mejorar la potencia. El último gráfico arriba a la derecha. La relación de compresión. Imagínense acá lo que el cuadrado marrón es el cilindro, el cuadrado verde es la tapa de cilindro, que como sabemos va por arriba del cilindro, y entre la tapa de cilindro y el cilindro va la junta, que es esta junta que podemos ver acá. Bien, que yo es la junta, la pinté en color amarillo. Bien, mientras mayor sea el espacio que yo tengo ahí en esa junta, mientras mayor sea el espacio que yo tengo ahí, la compresión es menor, es decir, voy a tener menor compresión. Cuando sube el pistón, en la carrera de compresión, comprime el gas que está en el cilindro, lo comprime, queda comprimido entre la cabeza del pistón y lo que es la tapa de cilindro, en un espacio muy reducido que se llama cámara de combustión o cámara de compresión. Es muy, muy reducido ese espacio. Entonces, mientras más delgada sea esta lámina o este, este separador que tenemos entre lo que es el cilindro y la tapa de cilindro, eh, me va a reducir el espacio en la cámara de compresión y la moto va a tener una relación de compresión mayor, es decir, va a estar más comprimido. Mientras más comprimido es un motor, mayor potencia genera. ¿Por qué? Porque tenés el gas en un espacio muy reducido, muy confinado, explota la chispa y al estar tan confinado, tan comprimido ese gas, explota con tremenda fuerza. Entonces, como ya les dije, a mayor fuerza de bajada del pistón, mayor potencia. Ahora, si esta separación es mayor, esta separación que existe entre el cilindro y la tapa del cilindro es mayor, lo que voy a tener es una relación de compresión menor, tengo un mayor espacio ahí, entonces al comprimirse los gases no quedan tan excesivamente comprimidos, entonces salta la chispa de la bujía, por lo cual la explosión ahora es menor, no tiene la misma fuerza. Entonces, bien, para una moto utilitaria, las relaciones de compresión son de aproximadamente 9.1, 9.5, es decir, la mezcla no está tan comprimida. Entonces, tiene una potencia determinada. Pero si a esa misma moto yo le coloco una junta mucho más delgada o le limo la tapa de cilindro para que el espacio sea mucho más chico, la moto va a tener mayor potencia. Pero ¿qué va a pasar? Me va a generar mayor temperatura, mayor calor. Entonces, las motos utilitarias que normalmente son refrigeradas por aire tienen una relación de compresión menor. ¿Por qué? Para no generar tanta temperatura. Entonces tienen menor potencia. Son de menor potencia, pero con la bendición de que no te genera tanta temperatura. Entonces una moto utilitaria que puede estar 10 horas andando todo el día y el motor se la va a bancar. Ahora, una moto deportiva donde la relación de compresión es mayor, tenés relaciones de compresiones de 10 a 1 en adelante, hacia arriba, quiere decir que los motores son más comprimidos, este espacio laminar en color amarillo es mucho más fino, la cámara de combustión es mucho más chiquita, el gas queda mucho más comprimido, la moto tiene mucha mayor potencia, pero tenemos el problema de que levanta muchísima temperatura, entonces es una moto que no la vas a poder usar como moto utilitaria, sino como moto deportiva. ¿Y qué le va a tener que poner el fabricante a esa moto para poder paliar el exceso de calor? Esto que tenemos acá abajo a la derecha, un radiador líquido. Va a tener que diseñar el motor con un radiador líquido para poder disipar todo ese calor adicional que se genera debido a el exceso de temperatura
generado debido a la mayor potencia, la mayor compresión que lograste. Entonces, bueno, ven que acá nada es al azar, todo está relacionado y una cosa va de la mano con la otra. Bien, vayamos al medio, a la izquierda, diseño del motor. El diseño del motor, estamos hablando básicamente de lo que es el cilindro, el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Y la relación que existe entre es lo que se denomina la carrera. Fijémonos la imagen de el pistón en el cilindro que tenemos acá arriba. El pistón sube y baja, como todos sabemos, entonces cuando llega a tope es el punto muerto superior y cuando llega abajo es el punto muerto inferior. Esa distancia entre el punto muerto superior y punto muerto inferior se denomina carrera, que es la carrera del pistón. Es una distancia. Cuando esa distancia, que es la carrera del pistón, es igual al diámetro del pistón, entonces estamos diciendo que tenemos un motor cuadrado o supercuadrado. Los motores supercuadrados, por las características que tienen, son motores ideales para generar mayor potencia y no tanto torque. Ahora, si me vengo a la imagencita de abajo, donde tengo un cilindro mucho más alto, mucho más largo, mucho más alto, entonces yo acá voy a tener una carrera entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, una carrera muy grande, una carrera muy grande. Entonces acá la carrera en este diseño de motor es prácticamente el doble de lo que es el diámetro del pistón. Entonces acá pasamos a tener lo que se denomina un motor rectangular. Los motores rectangulares son ideales para obtener mayor torque, pero no tanta potencia. ¿Por qué se tiene mayor torque? Muy simple, porque la biela de algún modo es más larga, hace otro recorrido al hacer girar al cigüeñal. Recuerden que en la parte inferior de la biela va un cigüeñal, yo acá no lo dibujé. eh, pero a mayor brazo de palanca, básicamente, que es la biela, a mayor brazo de palanca, como ya sabemos en física, la fuerza se multiplica, entonces tenés un mayor torque. Esto es un tema para hablarlo aparte y dedicarle media hora aparte para poder explicarlo bien, pero básicamente tienen que entender que si el diseño del motor es un motor cuadrado, vas a tener mayor potencia. Ahora, si el diseño del motor es un motor rectangular, no vas a tener tanta potencia, pero sí vas a tener mucho torque. Bien, pasemos al medio y al medio, el caño de escape. El caño de escape es un elemento que por sí mismo no te aumenta ni te disminuye la potencia, pero si no es el caño de escape adecuado, te puede generar un impedimento en que el motor desarrolle la potencia que tiene que desarrollar. Un caño de escape no sirve solamente para sacar el gas de escape hacia afuera, sino que un caño de escape tiene determinadas trampas en su interior que hace que una parte del gas que sale, una parte de la presión que sale, vuelve de retorno hacia el motor. Entonces, hay un pequeño porcentaje, será un 30% aproximadamente, de esa presión que vuelve de retorno hacia adentro del motor. Entonces, eso pasa siempre en todas las motos y en todos los escapes, incluso está en los autos. Entonces, si este escape no tiene la configuración adecuada y ese retorno, esa contrapresión que viene de vuelta es inadecuada, este, se pierde potencia, el motor pierde potencia. Esto es un tema de mecánica de fluido muy avanzado en ingeniería, pero por lo menos le acabo de dar una muy mínima introducción como para que tengan una idea de que una moto no puede llevar cualquier caño de escape. El fabricante ha colocado el caño de escape que en promedio es el mejor caño de escape que puede tener esa moto. Entonces, normalmente yo siempre recomiendo no cambiar los caños de escape originales, porque te puede generar más perjuicio que beneficio. Bien, vamos a lo que es al lado. ¿Qué tenemos? El carburador. El carburador es un elemento fundamental para la generación de potencia. Entonces, vos al cilindro lo tenés que llenar de gas en forma adecuada. Si el carburador no brinda un flujo de mezcla aire-combustible adecuada, ese cilindro te va a quedar a medio llenar, entonces se va a comprimir mucha menor cantidad de mezcla en la carrera de compresión, después va a venir la bujía, va a tirar la chispa, y al ser muy poca la mezcla comprimida,
va a ser muy pobre la fuerza de bajada del pistón, entonces la moto no va a tener potencia. A raíz de esto, el carburador tiene que brindar el flujo adecuado, una cantidad adecuada de mezcla de aire-combustible a lo que es el cilindro para llenarlo adecuadamente. Entonces es fundamental tener el carburador adecuado para cada tipo de moto. No le podés poner cualquier carburador a una moto, ni más chico ni más grande. Tiene que tener el que tiene que llevar. Si le pones un carburador más chico, el flujo va a ser insuficiente, el llenado en el cilindro va a ser insuficiente. Y si le pones un carburador más grande que el que tiene que llevar para llenar ese cilindro, se va a llenar bien el cilindro, pero vas a tener un exceso de consumo de combustible. Entonces ninguna de las dos cosas son deseadas, por eso no le pongas cualquier carburador a tu moto, déjale normalmente el que ya viene de fábrica, que los ingenieros de tu moto ya hicieron el estudio de cuál es el mejor carburador para esa moto. Así que bien, el carburador, como vemos, es muy importante para la generación de potencia en ese aspecto. Bien, vamos al lado. Tapa de cilindro y conducto interno de admisión y escape. Una tapa de cilindro, como esta que vemos acá, tiene adentro, ustedes saben que la tapa de cilindro se le conecta por un lado lo que es el caño de escape, acá en este orificio que se ve acá frontal, y por el orificio de atrás que acá no se ve, va conectado el carburador. Entonces tiene dos orificios y tiene dos conductos internos. Si esos conductos están bien trabajados, bien pulidos, no son demasiado rectos y son muy suaves en sus curvas y en sus contornos, entonces el flujo de los gases es mucho más eficiente, con lo cual el flujo es más eficiente, circula más rápido y te mejora muchísimo la potencia en el vehículo. Entonces no es lo mismo la tapa de cilindro de una moto utilitaria, en donde estos conductos son bien rústicos, que en una moto de competición. En una moto de competición hay todo un diseño de esos conductos para que tengan una mínima longitud, sea lo más chico posible, lo más pulido posible y con la mayor cantidad de curvas posible para que el gas no tenga obstrucción mientras circula por allá adentro. Entonces, ese es un elemento muy importante que te mejora la potencia en un motor. Bueno, a ver, se me agrandó mucho esto. Vamos abajo a la izquierda. Elementos que quitan potencia. Hay motos que vienen con árbol balanceador contrarrotante, que es este elemento que viene acá, que es muy bueno porque te elimina las vibraciones del motor o te las reduce, pero tiene el gran problema que te quita potencia. ¿Por qué? Porque va engranado el cigüeñal, entonces mucha energía del cigüeñal se la come el árbol balanceador contrarrotante, entonces te quita bastante potencia en el motor. ¿Por qué puse aceite? SAE 20W50. Bueno, hoy en día ustedes saben que la mayoría de las motos vienen en donde se indica usar aceite de baja viscosidad, 10W30, 10W40 como mucho. Entonces, ¿por qué? Porque son motores más ajustados, los huelgos son más chicos y hay algo fundamental. Mientras más pesado sea el aceite, mientras más pesado sea el aceite, es un elemento más que te frena lo que es el giro de algunos elementos de revolución, cigüeñales y otros elementos que están en rozamiento. Entonces, mientras más liviano sea el aceite, mientras menos viscosidad sea, lo que se logra es que no tenga ese impedimento de la pesadez del aceite, entonces los metales giran más libremente y en una forma más fluida, más natural. Entonces, esa es la tendencia hoy en día: conservación de energía, conservación de potencia, disminución de la pérdida de potencia debido al uso de aceite. Entonces, bien, eso es uno de los motivos por los cuales hoy ya prácticamente los 20W50 no se indican por ningún fabricante de las motos nuevas de las 0 kilómetros. Bien, vengamos al medio y abajo. Resorte de válvulas. Recordemos que el árbol de levas empuja a las válvulas para que se abran, pero para que la válvula se cierre necesita un resorte. Entonces la válvula se tiene que cerrar lo más rápidamente posible. Entonces acá hay un tema. Este, Tiene que haber un equilibrio adecuado en el diseño del resorte de válvula para que la válvula vuelva lo más rápidamente posible,
pero además no tiene que ser excesivamente dura esta válvula, porque si es demasiado dura, perdón, si el resorte es demasiado duro y demasiado tenso, el árbol de leva tiene que hacer demasiado esfuerzo para poder abrir la válvula, para vencer la resistencia de ese resorte, y ese mayor esfuerzo del árbol de leva se traduce en un mayor consumo de energía y por ende en un consumo de potencia. Entonces el motor te pierde potencia. Por lo cual, en las motos utilitarias, los resortes de válvula son calculados, pero no con tanta precisión. Ahora, en una moto de competición, los resortes de válvula son calculados a la décima. Es impresionante, tienen que tener un nivel de tensión exacto, ni muy muy ni tan tan. Entonces, esto es otro elemento que influye bastante en lo que es el consumo de potencia o lo que es la generación de potencia. Bueno, por último, abajo a la derecha, como ya les dije, los motores más ajustados, motores de competición, motores con huelgos más chicos, motores con mayor relación de compresión, es decir, más comprimido, es decir, cualquier motor que te genere mayor calor debido a que te genera mucha potencia, demasiada potencia. El fabricante hace un estudio de la temperatura de régimen de ese motor y en caso de que la temperatura exceda el umbral normal de una temperatura de régimen de un motor, en el diseño del motor analiza la posibilidad de colocar o bien un radiador de aceite para enfriar el aceite que circula dentro del motor, o bien directamente colocar un sistema de enfriamiento por líquido que es mucho más caro, encarece el valor de la moto, pero es justamente para eso, para que los motores que generan mayor potencia puedan estar perfectamente refrigerados y que no vayan a tener ningún tipo de problema debido al calor. Entonces, con un adecuado sistema de enfriamiento, se aprovecha al máximo la potencia que te genera un motor. Entonces, bien, he hablado mucho, pero todos estos son los elementos, los factores que indican cuál es la potencia o la magnitud de la potencia o la cantidad de potencia que genera un motor. Así es que bien, se acaban de dar cuenta entonces que una moto utilitaria tiene menor potencia, una moto 150 utilitaria tiene menor potencia que una moto deportiva 150. No es lo mismo un Motomel S2 que te genera 12,4 HP aproximadamente que un Rouser NS 150 que te genera 14,5 caballos o un Rouser P150 que te genera 14,5 caballos. Tenés una diferencia de 2 caballos que es enorme. Una diferencia de 2 caballos en potencia es muy grande, muy importante. Así es que bien, espero que les haya gustado esto, que se haya comprendido el tema y cualquier duda lo vemos por la línea de comentarios.